Llevando una serie de enseñanzas que lleva por título Conociendo a Dios. Este es el tema número 15, la segunda parte del tema número 15. Él es omnisciente. Realmente es un tema muy extenso que quise detallarlo lo más posible, por eso nos va a tomar 3 domingos, siendo este el segundo para concluirlo con el favor de Dios. Un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, por aquellos que no asistieron o no lo escucharon. Vimos la capacidad que Dios tiene para conocer las cosas, aún aquellas que escapan de nuestra limitada mente, ¿no? Hablábamos de que Él conoce todas las estrellas, decíamos que hay más de 10 cuatrillones de estrellas, las conoce perfectamente, sabe dónde están, inclusive dice que las llama por su nombre, los cabellos de nuestra cabeza, nuestros vellos, los pajaritos, todo lo existente, todo lo creado, Dios lo conoce porque no hay nada que sea oculto para Él. Dice que la palabra del Señor que todas las cosas están desnudas delante de Él. Y en contraste vimos que nadie más que Dios tiene esa capacidad de conocimiento, ni los ángeles, ni el diablo, ni los demonios tienen la capacidad de conocimiento, mucho menos el ser humano, como la tiene Dios. No nos alcanza para conocer a Dios en su plenitud, ni aún los ángeles, ni el diablo, ni sus demonios. Y vimos también que Satanás no puede leer nuestra mente ni saber lo que estamos pensando, pero por nuestro comportamiento puede deducir qué es lo que estamos pensando, sintiendo. Y por último vimos que no solamente Dios conoce lo real, lo que ha ocurrido, lo que está pasando, lo que va a pasar, sino que Él también conoce el infinito número de posibilidades de situaciones que no son realidad, pero que pudieron ser si hubiera sucedido algo diferente. Dios también lo sabe, no solamente lo real, sino todo lo posible. Y concluimos ministrando el hecho de vivir nuestra realidad, nuestra real vida actual, y no vivir en el hubiera o en las posibilidades pasadas porque no son reales, y vivir en esa condición nos lleva a llenarnos de amargura y tal vez de resentimiento por lo que pudo ser y no es. Ya es así, así estamos, vivamos conforme a nuestra realidad, pero por supuesto procuremos que nuestra realidad futura sea mejor de lo que hoy es por la gracia de Dios. Así es que no vivamos en los hubieras. Y ahí concluimos la semana pasada. Vamos a orar entonces y les doy una semblanza de qué va a tratar el mensaje en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, porque nos has dejado por escrito en ella todo lo que necesitamos saber. Padre, tenemos realmente un deseo de conocer más de ti, de saber más de ti, aprender más de ti, Señor, y de lo que tú tienes para nosotros en nuestra vida. Por eso te rogamos, Señor, que quites de nosotros todo deseo de conocer más allá de lo que está escrito en tu palabra, y que no se vuelva realmente algo que mueva nuestras intenciones, sino que solamente nos enfoquemos en conocer lo que has dejado por escrito. Cierto que nosotros tenemos que procurar conocimiento secular para desempeñar nuestro trabajo, para los que están estudiando tienen que adquirir conocimiento académico, cierto, pero que no se vuelva eso algo obsesivo ni una mayor preferencia que conocer tu palabra, Señor, porque en ella encontraremos vida, salud, y tú a través de ella nos limpias y nos santificas. Y por eso te rogamos en esta tarde que nos hables por medio de este mensaje y que quede grabada en nuestra mente y corazón, y que lo pongamos en práctica cuando sea necesario aplicar el conocimiento que adquiriremos por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy quiero dividirlo básicamente en 3 partes. La primera parte, veremos en la Biblia algunos pasajes que nos parecen dar a entender que Dios no lo sabe todo, y vamos a aclararlo, como que si Dios se olvidara o no se acuerda, o hay cosas que ignora Dios, y vamos a aclarar en la Biblia como primera parte. En la segunda parte estaremos viendo el alcance del conocimiento de Dios a nuestra vida personal, y por último el conocimiento real de nuestra vida a los ojos de Dios. Básicamente son los 3
grandes agrupaciones que tengo del mensaje de hoy y vamos entonces, con la gracia de Dios, a ver cada una de ellas. Primero, hay pasajes en la Biblia que si uno los lee literalmente, pudiera parecer que Dios no lo sabe todo. Aunque sabemos que Él es omnisciente, que por cierto la palabra omnisciente no la va a encontrar en la Biblia, es una forma como se ha denominado que Dios lo sabe todo y lo conoce todo, viene del latín omnisciente. No la encuentro en la Biblia, pero significa justamente eso, que Dios lo sabe todo lo que sea posible conocer. Dios conoce todo lo real, todo lo verdadero. Pero, insisto, hay algunos pasajes que parecen indicarnos como que Dios no lo sabe todo y vamos a aclararlos en su significado e interpretación correctas. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 10 y veremos en esta primera parte cuando dice la Biblia que Dios no se va a acordar. ¿Ha escuchado eso? Dios no se va a acordar más de algunas cosas y en específico aquí leeremos en Hebreos 10, 17 lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 10, 17. Aquí está hablando Dios, el Espíritu Santo, y dice: de los pecados e iniquidades de ellos, es decir, de los que Dios perdona, nunca más, ¿qué dice? Me acordaré, nunca más me acordaré. Aquí está citando el autor de la carta a los Hebreos, está citando a Isaías 43, 25 y a Jeremías 31, 34. No lo busque, pero en esos pasajes, en Isaías 43, 25 y Jeremías 31, 34, dice que Él va a perdonar nuestros pecados y no se va a acordar más de ellos. Y tal vez nosotros tenemos ese concepto de que Dios borra su memoria y ya no se acuerda de los pecados. Pero veámoslo de una manera lógica. Le pregunto a usted, mi amado hermano, pecados que Dios ya le ha perdonado, ¿usted los recuerda? ¿Se acuerda sus pecados que Dios ya le perdonó? Especialmente los más grotescos y escandalosos. ¿No los vamos a olvidar? Tal vez nunca. Significa entonces que si Dios, cuando perdona, olvida nuestros pecados, significa que usted y yo sabemos algo que Dios no sabe. ¿Le parece lógico? Por supuesto que no. No podemos saber más que Dios. Entonces, si Dios dice que ya no se acuerda de nuestros pecados, ¿significa que yo sí me acuerdo y por lo tanto yo sé más que Dios? No. La respuesta correcta es no, porque Él no ignora nada. Entonces, ¿cómo podemos explicar que dice que Él no se va a acordar más? Nos da a entender como si borrara su mente y pierde la memoria de lo que tú y yo pecamos y Él nos ha perdonado. La palabra que está en Jeremías y en Isaías con respecto a no me acordaré o a olvidar es una palabra hebrea que es sacar, con Z y con K. Aquí nuestros hermanos lo van a proyectar, sacar. Me hago un ladito para que lo vea. Sacar, como sacar en español, pero con errores de ortografía, ¿verdad? Sacar. Es la palabra hebrea del diccionario de Strong 2142. Y esta palabra no solamente significa acordar, que es como está traducida en la mayoría de las Biblias, sino también significa mencionar. Fíjese cómo va cambiando el sentido entonces de la frase si le aplicamos algunos de estos significados alternativos. ¿Qué les parecería que la Biblia dijera, en vez de no me acordaré de tus pecados, de tus iniquidades, que dijera no mencionaré más tus pecados y tus iniquidades?
Otro significado, lo puede ver aquí, es tener presente. Ya no tendré presente tus pecados y tus iniquidades cuando los perdono, dice el Señor. Otro significado, mantener en la memoria. Ya no los voy a mantener en la memoria esos pecados que ya te he perdonado. Su significado entonces cambia en el sentido de que Dios no olvida. Pero cuando Él perdona, es como si olvidara. Es decir, el efecto del perdón de Dios por nuestros pecados es como si olvidara, mas no lo olvida. Significa que ya no lo va a mencionar, que ya no lo va a tener presente, que ya no lo va a sacar a la luz, porque Él ya lo perdonó. Imagínense qué admirable es nuestro Señor, que tiene esa capacidad de hacer a un lado nuestros pecados, nuestras maldades, cuando Él las perdona y ya no estorban más en nuestra comunión. Usted sabe que el pecado nos separa de Dios, ¿verdad? Lo sabe. Cuando usted y yo pecamos, perdemos esa comunión con el Señor. Como hace un momento ministrábamos en la Santa Cena, hay que ponernos a cuentas para presentarnos ante el Señor en esta conmemoración. Pero cuando Dios perdona el pecado, lo hace a un lado y ya no estorba más en nuestra relación con Él, ya no lo saca a la luz, ya no lo trae a memoria, ya no te lo está recordando. Es como si lo olvidara, pero no lo olvida, porque Él conoce todas las cosas. Mire cómo usted y yo tenemos que aprender de Dios en esta área. Muchas más, por supuesto, pero en esta área en particular, ¿cuánto usted y yo tenemos que aprender? El que perdona, olvida. Y si no, cuando menos el que perdona, hace a un lado ese pecado. Qué triste, qué lastimoso es cuando alguien que te dice que te ha perdonado vuelve a sacarte aquello que tú le hiciste y que supuestamente está perdonado. ¿Qué, no me habías perdonado ya? Pues sí, pero lo traigo nada más como ejemplo para que veas. El Señor no lo menciona más. Por eso digo, ¿cuánto tenemos que aprender de Dios? ¿Te imaginas que tú vayas con Dios? Te presentas, tal vez un pecado que has caído continuamente, te has arrepentido, el Señor te ha perdonado, te restaura, vuelves a pecar en lo mismo, vas ante el Señor, y dices, Padre, perdóname, me equivoqué, hice mal, y te imaginas que Dios diga, pero también te voy a recordar aquella vez, y eso mismo hiciste, y lo volviste a hacer, y lo repetiste, ¿te imaginas? Y Dios no lo menciona más. Tú y yo tenemos que aprender de ello, porque somos tan rencorosos. La herida, no la minimizo, pudo haber sido grandísima, pero si decimos perdonar, hagámoslo de verdad. Porque si volvemos a sacar a la luz aquello que nos hicieron y que supuestamente perdonamos, la realidad es que no hemos perdonado. ¿Y sabes cuáles son las consecuencias de no perdonar? El Padre nuestro lo dice claramente. Perdona nuestras ofensas como nosotros ¿qué? Perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Si lo aplicamos eso en el sentido negativo, tendríamos que decir, no nos perdones como nosotros no perdonamos. Y eso es lo que está pasando cuando una persona dice perdonar y en realidad no lo hace. ¿Y cómo te das cuenta? Vuelve a salir. Lastimando no solamente al que en su momento lo ofendió, sino lastimando también su relación personal con Dios. El problema, ¿sabe usted? No es que salga en ese momento. El problema es cuánto tiempo ha permanecido
ese rencor o esa amargura o esa falta de perdón en su corazón sale de repente, pero a lo mejor pasaron días, semanas, meses, años. ¿Y sabe cuál ha sido entonces su comunión con el Señor en esa condición? Porque Él sí lo sabe, que usted no ha perdonado. Aunque usted de repente se da cuenta, ay, pensé que ya te había perdonado, pero mira, me doy cuenta que no. ¿Sabes quién sí lo sabía? Tú te estás dando cuenta apenas ahorita. Pero ¿sabes quién sí lo sabía y siempre lo ha sabido? Dios. ¿Y cómo entonces has vivido este tiempo con esa falta de perdón y presentándote delante del Señor? Tenemos que aprender de Él. Entonces, cuando Dios perdona, nos vuelve a tratar, mire qué hermoso. Cuando Dios perdona, nos vuelve a tratar como si nunca hubiéramos cometido ese pecado. Qué hermoso. Él no guarda rencor, Él no guarda resentimiento, Él no te está guardando ahí tus pecados ya confesados y perdonados. Dice que los arroja al fondo del mar, y es como si no existieran más, como si nunca hubiéramos pecado. Ciertamente, claro que Él los sabe y los recuerda, pero ya no afectan más en su relación contigo y conmigo. Entonces, aclarado, cuando dice la Biblia, ya no se va a acordar, significa esto, que ya lo hace a un lado y ya no cuenta para nada, aunque por supuesto que lo recuerda. Hay otros pasajes que nos dicen en la Biblia que Dios se acordó de, como si lo hubiera olvidado, lo tuviera en el olvido y de repente se acordó de. Eso nos lleva a pensar que tal vez olvidó algo. Por ejemplo, vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 8. Y este pasaje también se puede malinterpretar como que Dios por un momento olvidó algo y de repente se acordó. Génesis 8:1, yo lo estoy leyendo en la versión Reina Valera actualizada, dice, Dios se acordó de Noé. ¿Qué acaso lo tenía olvidado? Tenía 40 días y sus noches ahí estuvo lloviendo 40 días y sus noches ahí en el arca con toda la pestilencia de los animales. Dice que de repente Dios se acordó de Noé y de todos los animales y todo el ganado que estaban con él en el arca e hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas disminuyeron. No sé cuánto tiempo estuvo ahí, pero estuvo mucho tiempo y pareciera como si Dios de repente dice, ay, Noé, voy a hacer algo por Noé. Otro pasaje, por ejemplo, no lo busque, pero en Éxodo 2, capítulo 24, cuando dice que el pueblo de Israel era oprimido por los egipcios, ahí en Éxodo 2:24 dice, Dios oyó el gemido de ellos, de su pueblo, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Lo dice así, Éxodo 2:24. Se acordó y entonces hizo algo. Bueno, aclaremos. Dios olvida algo, se le va la memoria, no lo tiene presente. Dios sabe todas las cosas y todas las cosas las tiene presentes. Sin embargo, en la Biblia cuando se expresa que Dios se acordó de algo, es para que usted y yo entendamos algo que Dios va a hacer. El beneficio de este pasaje es para nosotros, para decirnos que Dios va a actuar, va a hacer algo al respecto de lo que está refiriendo. La palabra hebrea que está aquí cuando dice se acordó es la misma que vimos hace unos minutos de sacar, solo que aquí en el sentido positivo. En el sentido negativo que ya lo leímos es no se va a acordar más, no lo va a mencionar, no lo va a traer a memoria. Y aquí dice, lo trae a memoria, lo menciona, está algo activo delante de él y va a ser algo conforme a eso que está mencionando el Señor. Pero repito, solamente para que usted y yo sepamos lo que Dios va a hacer. Le puedo dar un ejemplo que tal vez ayude a entender esto. Por ejemplo, cuando usted deja a sus hijos, los que somos padres, dejamos a nuestros hijos en la escuela y usted va a pasar por ellos, usted ya sabe a qué hora salen, ¿cierto?
Ya sabe a qué hora salen, por qué puertas salen, dónde esperarlo, sabe lo que tiene que hacer. Pero desde que usted los deja hasta que llega el tiempo de pasar por ellos, usted no está todo el tiempo, tengo que pasar por mi hijo, tengo que pasar por mi hijo. Bueno, si es desmemoriada, pues sí, ¿verdad? Está pensando que no se me olvide, que no se me olvide. Pero si es una persona que tiene más o menos una buena memoria, no está pensando en ello. Se pone a hacer sus actividades, lo que tenga que hacer en la casa, en el trabajo, donde tenga que ir, las compras, etcétera. Pero tiene presente que va a llegar una hora en la cual tiene que apersonarse ahí para tomar a sus hijos de la escuela y llevarlos a casa. Bueno, haga de cuenta que es algo similar en este caso, que Dios sabía lo que tenía que hacer en el tiempo que tenía que hacer, y llegado ese momento es cuando nos dice, ahora Dios trae esto al presente y va a hacer algo. Así como usted puede hacer muchas actividades en el inter que sus hijos están en la escuela, y cuando se aproxima la hora ya se está preparando, ya me tengo que ir por mi hijo, por mi hija, y toma su tiempo de trayectoria para llegar puntualmente a cumplir con esa actividad. Bueno, así el Señor. No significa que lo haya olvidado, sino que en ese momento va a hacer algo con respecto a, en este caso, como lo mencioné, con Noé, que estaba en el arca, o con el pueblo de Israel que estaba siendo oprimido por los egipcios. En la cultura hebrea, acordarse no es como nosotros lo interpretamos. Nosotros interpretamos como acuérdate, o sea, que no se te olvide, ¿verdad? Pero en la cultura hebrea, acordarse significa no solamente traer a la memoria, tenerlo presente, sino hacer algo al respecto. Y vamos a ver algunos pasajes donde no solamente acordarse significa, sí, me acordé de ti. Cuando me fui de vacaciones ahí en la playa, ¿vieras cómo me acordé de ti? No, en la cultura hebrea sería, cuando me fui de vacaciones y estaba en la playa, me acordé de ti y te hice traer para que me acompañaras. Y voy a darle algún ejemplo. Vaya conmigo aquí mismo en Génesis, pero en el capítulo 40. Voy a darle un par de ejemplos. Génesis 40, recordemos, en la forma que está expresado aquí, acordarse de, no solamente significa traerlo a la memoria, sino hacer algo con respecto. Génesis 40, versículo 14, recordará cuando José estaba en la cárcel y interpretó los sueños del panadero y del copero. Y al copero, pues lo que le interpretó el sueño fue algo muy favorable, que iba a ser restituido, ¿verdad?, ante Faraón. Y en el versículo 14 le dice José al copero de Génesis 40, pero cuando te vaya bien, o sea, cuando te seas prosperado, seas restituido en tu función como copero, acuérdate de mí. O sea, no me olvides, no te olvides que yo te interpreté el sueño. Bueno, Dios a través de José. Acuérdate de mí, por favor, actúa con misericordia para conmigo. Haz mención de mí al faraón y hazme sacar de esta casa. La palabra que aquí está traducido como acuérdate de mí, y cuando le dice haz mención de mí, es la misma palabra sacar. O sea, acuérdate, pero haz algo. No solamente me tengas en tus pensamientos, haz algo. Esto significa la palabra sacar en el sentido positivo, como se interpreta aquí en la Biblia. Otro pasaje que también nos ilustra el hecho de acordarse significa no solamente tenerlo en la mente, sino hacer algo, lo encontramos en Lucas 23, vaya conmigo. Lucas 23, aquí en el pasaje es cuando Jesucristo estaba agonizando en la cruz y estaba a su lado dos ladrones, uno de cada lado, y uno pues le reclama, ¿verdad? No lo reconoce, pero otro de los ladrones sí lo reconoce, diciendo que él era el único inocente que estaba ahí, que no tenía razón por la cual ser crucificado. Y en el versículo 43, desde el 42, Lucas 23, 42, este ladrón, este malhechor que reconoce a Cristo como el Señor y Salvador, le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas
en tu reino. ¿Qué le está diciendo? Cuando regreses en tu gloria a establecer tu reino, acuérdate de mí. Pero eso no significa solamente acuérdate de mí, sino haz algo por mí. ¿Y qué le dice Jesús en el versículo 43? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, no solamente Jesús se iba a acordar de él, sino que Jesús ya estaba prometiendo que iba a hacer algo por él, estar junto a él en el paraíso. Entonces entendemos el significado de la palabra acordarse. Significa hacer algo al respecto. Por eso en la Biblia no significa que Dios se olvide de algo y de repente se acordó, sino significa que tiene algo presente y en ese momento va a hacer algo con respecto a esa situación o a esas personas. Otro pasaje donde también parece indicarnos que Dios no lo sabe todo, regresemos a Génesis, pero ahora al capítulo 3, por favor. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Génesis 3, 9. Recordemos que Adán y Eva desobedecieron a Dios, vieron su desnudez, se escondieron, y en el versículo 9 de Génesis 3, Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Aquí mismo en el siguiente capítulo, capítulo 4, versículo 9, cuando Caín mató a Abel y lo enterró, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 9 de Génesis, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso Dios lo ignoraba? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué pregunta? ¿Por qué pregunta si ya lo sabe? No pregunta porque él no lo supiera, sino pregunta para que la persona interrogada confiese lo que ha hecho. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le responde, oí tu voz en el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Y nuevamente Dios le vuelve a preguntar, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te mandé que no comieras? ¿Que Dios no lo sabía? Claro, ¿qué estaba haciendo Dios? Estaba propiciando una confesión. Adán hubiera dicho, sí, comí del árbol que me pediste que no hiciera, te desobedecí. Cuando le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué le contestó? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? En vez de decir, lo maté, Señor, perdóname, hice mal. Pero no. El hombre, cuando es cuestionado en su pecado, usualmente trata de esconderlo, de salirse por la tangente, de cambiar la conversación, como la mujer samaritana, recuerda también que es descubierta en sus relaciones ilícitas y saca otro tema. Cuando Dios pregunta, es para que tú y yo confesemos, no porque Él no lo sepa, sino porque es necesario que tú y yo lo sepamos. Dios nos pregunta en esta tarde, ¿dónde estás tú? Por eso el Señor dice, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Esa es otra aplicación que veremos la próxima semana, como si Dios no conociera a las personas. Pero justamente Dios pregunta para que tú y yo confesemos, nos facilita la confesión, pero nos cuesta tanto hacerlo, pero no es porque Dios lo ignore. Otros pasajes más. Cuando a Jesús le preguntan cuándo sería el establecimiento de su reino, Mateo 24, acompáñeme por favor, pareciera como si Dios ignorara cuándo iba a regresar, cuando le está dando las señales, ¿verdad?, de los últimos tiempos, ahí en Mateo 24, y le preguntan, Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Y él le responde en el versículo 36,
Dice, acerca de aquel día, Mateo 24:36, acerca de aquel día y aquella hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aún yo, el Hijo, sino solamente el Padre. Dios no sabía cuándo iba a establecer su reino definitivo en la tierra. Hay otro pasaje también donde nos hace ver como si Él tuviera necesidad de conocer algo que no conocía. Por ejemplo, Lucas 2:52, ahorita regresamos aquí para aclararlo. Lucas 2:52, hablando de Jesús en su infancia, en sus primeros años de vida terrenal. Sabemos que Él, siendo Dios, es eterno. Pero en Lucas 2:52, mire lo que dice. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Que no Él es omnisciente, que no Él es el sabio, que no es el que sabe todas las cosas. Como dice aquí que crecía en sabiduría, y cuando le preguntaron cuándo iba a regresar, dijo que Él no lo sabía. Aquí tenemos que aclarar, mis amados hermanos, que Jesús era Dios y Jesús era hombre, un ser humano como usted y como yo. Por eso aquí claramente el pasaje que acabamos de leer en Lucas 2:52 dice que crecía en sabiduría, en estatura. Él no nació grandote, tuvo que crecer, fue un bebé, estuvo en el vientre de una mujer como todos nosotros, en gracia para con Dios y con los hombres. Es decir, que tenemos que aprender a distinguir cuando se trata de Jesús si se refiere a su naturaleza humana o se refiere a su naturaleza divina. Cuando Jesús dijo que Él no sabía ni la hora ni el día en que regresaría y todas estas cosas pasarían, estaba contestando en su naturaleza humana. Esto significa que Dios, siendo omnisciente, se despojó de sí mismo, dice la palabra del Señor, se despojó de su gloria, lo dice Filipenses, y restringió o limitó algunas de sus facultades como Dios, y en este caso el saber el día y la hora en que Él regresaría. Por eso también aquí dice que Él crecía en sabiduría. En otro pasaje dicen, ¿qué no es este el carpintero? Recordará por ahí que en un pasaje menciona, ¿qué no es este el carpintero, hijo de María, y están aquí sus hermanos, sus hermanas? Él no nació sabiendo carpintería, él tuvo que aprender carpintería. Pero ¿cómo que Dios aprendió carpintería? La naturaleza humana de Jesús tuvo que aprender, como todos nosotros los seres humanos, lo que Él aprendió en la vida. Y en esa naturaleza humana, Él tenía limitado el conocimiento de muchas cosas, entre ellas la que menciona Mateo 24. Resulta para nosotros difícil de comprender cómo Dios, escúchame bien, cómo Dios, siendo omnipotente, omnisciente, infinito, eterno, etcétera, se encarnó, tomó un cuerpo humano que tenía una mente humana y un alma humana. ¿Cómo es eso posible? Dios así lo hizo. Y por eso, repito, tenemos que distinguir cuando Jesús habla, si está hablando en su naturaleza divina, eterna, perfecta, omnipotente, o en su naturaleza humana. Y algunas cosas como estas nos dan a entender que Él era tan humano como tú y como yo, con la diferencia de que Él nunca pecó. Una gran diferencia. Entonces, Jesús autolimitó su conocimiento de las cosas que no
era necesario exponer en ese tiempo, en ese momento, a sus discípulos en su vida terrenal. Y esto nos habla de la sujeción y de la obediencia que Jesús, el Hijo, tuvo al Padre. Dijo, solamente el Padre sabe cuándo, ni los ángeles, ni los demonios, ni el Hijo sabe cuándo, solamente el Padre. Imagínense sujetarse el Hijo al Padre en ese plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Por supuesto que ahora Jesús, ya sin las limitaciones de un cuerpo humano, ocupando un cuerpo glorificado, sentado a la diestra del Padre, por supuesto que Él, al no tener ya esas limitaciones que usted y yo tenemos como seres humanos, Él ya sabe exactamente la hora, el día en que Él va a regresar. Pero aquí en tierra, Él mismo limitó ese conocimiento. Una más y pasamos a la siguiente sección. Estoy tomando más tiempo del debido, lo sé, pero creo que es importante que aclaremos estos pasajes que pueden resultar confusos con respecto a la omnisciencia de Dios. Hay otros pasajes en los cuales vemos que Jesús se maravilló, se sorprendió, admiró alguna situación. Acompáñame, por ejemplo, a Mateo 8. Mateo 8. Aquí es el pasaje del centurión, ¿verdad? A partir del versículo 5 habla de este centurión que tenía un criado que estaba enfermo, ¿verdad? Y se presenta ante Jesús y le dice que necesitaba esta bendición de que su siervo fuera sanado. Y en el versículo 9 Jesús dice, voy a ir para allá, y él le responde, no es necesario, no soy digno, dice en el versículo 8 el centurión, de que entres bajo mi techo. Di la palabra y mi criado será sanado. Versículo 9 de Mateo 8. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este, ve, él va. Y si digo al otro, ven, él viene. Y si digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Así es que nada más da la palabra, no tienes que ir. Imagínense la fe de este centurión. Y en el versículo 10 dice, cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto les digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Imagínense un centurión, más allá que los sacerdotes, más allá que los religiosos, más allá que inclusive los discípulos, dice, no he hallado otro con tanta fe en Israel. Vea, Jesús, nuevamente en su naturaleza humana, se sorprendió. Le pregunta a usted, ¿cree que Dios se sorprenda de algo? Diga, wow. El sorprendernos de algo implica que nuestras expectativas sean superadas, que algo va más allá de lo que nosotros esperábamos. Por ejemplo, cuando usted, varón, ve a su esposa en la mañana que dice, wow, qué hermosa estás. ¿Sí? Veo algunas lagrimitas en las hermanas. O la mujer dice a tu varón, qué guapo estás, wow. ¿Por qué? Porque supera, ¿no? A veces le pasa, especialmente a los varones que no somos muy dados tal vez a arreglarnos tanto en la semana, tal vez como las mujeres, y de repente un día, varón, usted se pone su pantaloncito de vestir, sus zapatitos bien boleados, su camisita, un saquito, y se ve, y la mujer se va a decir, ¿y ahora? ¿Dónde es la fiesta? ¿Dónde vas? ¿Qué pasó? Wow, ¿no? ¿Por qué? Porque superó lo que ella estaba esperando de usted. Bueno, significa entonces que cuando alguien se sorprende es que desconocía algo que lo está llenando de admiración, de asombro.
Dios no se asombra. Dios no se maravilla, porque eso significaría que percibe algo que él no esperaba, y esto implica que si no lo esperaba es que él no sabía que eso iba a pasar, y por lo tanto viene esa admiración, esa maravillarse. Dios no se sorprende de nada, porque él lo sabe todo. Tú y yo nunca vamos a agarrar desprevenido a Dios, ni se va a sorprender, va a decir, ¡oh, wow! No esperaba que hicieras eso. ¡Qué bárbaro! Nunca. Entonces, ¿por qué Jesús se maravilló? Hay otro pasaje, no lo busque, pero cuando habla de Natanael, no sé si lo recuerda, que le dice en Juan 1:48, no lo busque, pero dice que cuando vino Natanael, acompañado de Felipe, le dice, no, aquí un varón, ¿cómo dice? He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael dice, ¿de dónde me conoces? ¿No? Y dice, porque te vi debajo de la higuera antes de que Felipe te llamara. Fíjese cómo las dos formas de omnisciencia, las dos formas de conocimiento. Por un lado, el conocimiento limitado, cuando Jesús se maravilla, es en su naturaleza humana, cuando se asombra de algo. Dice también en otro pasaje que se asombró de la incredulidad, recordará, que dice que se hicieron milagros y se asombró de la dureza, de la incredulidad que había en ese lugar. Eso es en la naturaleza humana de Jesús, pero por otro lado, en la naturaleza divina dice, te vi cuando Felipe te habló que estabas debajo de la higuera. O como le dijo aquí al centurión, dijo, ningún otro hombre de todo Israel, imagínese, él sabía, no estaba mintiendo ni hablando por hablar, sino que él sabía que en todo Israel, en ese preciso momento, nadie tenía más fe que ese centurión. Eso en lo divino, y en lo natural se admiró al ver esa fe. Nuevamente, usted y yo nunca vamos a sorprender a Dios porque Él lo sabe todo. Relacionado con este conocimiento divino, termina ahora sí esta primera sección con esta parte en Juan 4. Vayamos juntos, por favor. Juan 4. ¿Sí está aprendiendo algo, hermano? Gracias. Gracias a Dios. Juan 4:24. La mujer samaritana. Nuevamente, vea cómo Dios encarnado en Cristo, por momentos vemos la naturaleza humana y por momentos vemos la naturaleza divina. Es algo realmente admirable, maravilloso. Mire lo que le dice aquí a la mujer samaritana. En el versículo 7, dame de beber. Juan 4:7, dame de beber. ¿Dios tiene sed? Dios en su divinidad no, pero Dios encarnado en un cuerpo humano, Jesucristo, sí que tenía sed y hambre y frío y calor. Por eso le dice, dame de beber. Y luego tienen esta conversación y mire cómo más adelante, en el versículo 24, habla acerca de la adoración, ¿verdad? Perdóneme, me pasé. Y en el versículo 16 le dice Jesús, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, versículo 17, y le dijo, no tengo marido. Le dijo Jesús, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad.
¿cómo supo Jesús que esta mujer había tenido 5 y andaba en el sexto? No hay sexto malo, según la mujer. ¿Cómo lo supo Jesús? Porque su naturaleza divina sabía estas cosas. Por un lado vemos su naturaleza humana: tengo sed, dame de beber. Y al mismo tiempo, has tenido 5 hombres y el que tienes ahora no es tu marido. Bien has dicho. Y la mujer se sorprende y dice: Señor, veo que tú eres profeta. Y le saca la vuelta a lo que le decía hace unos minutos. Empieza a hablar de otras cosas, como decir: no me descubras ahí. No me toques mi corazoncito de condominio, que ya voy en el sexto y ya están echándole el ojo al séptimo. Es algo sorprendente. Entonces, nuevamente tenemos que entender cuando Jesús hace algo, expresa algo, si es su naturaleza humana o la divina la que está manifestándolo. Pero volviendo al punto, Dios no puede ser sorprendido. Pasemos ahora a la segunda sección. ¿Qué Dios conoce de ti y de mí? Ya aclaramos los pasajes un poco confusos en cuanto a el aparente desconocimiento de Dios. Espero que haya quedado claro. Si usted encuentra otro pasaje por ahí y no lo logra interpretar bien, con todo gusto consúlteme y vemos qué significa. Pero tenemos que tener como principio, como dogma, que Dios lo sabe todo, Él es omnisciente, no hay nada que Dios ignore. Ahora, con respecto a nuestra vida personal, Dios conoce tu vida, lo que tú haces en lo público. Por ejemplo, y no lo sabe solamente ahora, sino sabe todo tu pasado, tu presente, todo tu futuro, lo sabe porque Él lo ha determinado para ti. Y no solamente sabe lo que fue, lo que es y lo que será, sino lo que pudo ser, lo que pudo haber sido y lo que podría ser. Fíjate qué impresionante. Ahora, por ejemplo, nada más para ponerte un ejemplo comparativo. Y no quiero despertar su apetito, pero ¿alguien aquí ya sabe qué va a comer? ¿No? A lo mejor alguien ya dejó ahí el guisado en casita, ya listo para el recalentado. Mira, Dios ya sabe qué vas a comer. No solamente sabe lo que vas a comer, sino sabe cómo ha sido preparado ese alimento, si es que requiere alguna preparación. No solamente sabe cómo ha sido preparado, sino sabe el origen de todos los ingredientes que conforman ese alimento. Si es un origen natural, sabe dónde fue cosechado, de dónde fue tomada esa semilla. Si es una proteína animal, sabe de dónde viene, dónde fue criado, con qué fue alimentado, quiénes son sus descendientes, ascendientes. Sabe todo. Y tú y yo ni sabemos. Hambre tenemos, eso sí, no lo podemos negar. ¿Qué vamos a comer? No sé, pero hambre, pues le entramos a lo que sea. Bueno, Dios ya lo sabe. Hace todo lo que sea posible conocer, Dios lo conoce, y también todas las posibilidades alrededor. Pero bueno, eso, digamos, lo público lo podemos saber, ¿no? Porque es algo que hay testigos de lo que hacemos. Pero Dios también conoce lo privado. Dios sabe lo que haces, entre comillas, a escondidas. A escondidas tal vez de otras personas, pero nunca lo podremos hacer a escondidas de Dios. ¿Cuántos quisieran poderse esconder de Dios para hacer sus maldades y fechorías? Y a lo mejor si engañas a las personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Ejemplos hay muchos en la Biblia, te menciono solamente algunos. Caín, lo leíamos hace un momento en Génesis 4. Caín mató a Abel. La Biblia no nos dice que había alguien ahí viéndolo, pero Dios sí lo sabía. Y por eso le preguntó: confiesa. David, que adulteró con Betsabé, eso no se hace en público, se hace en lo privado.
Y además de ellos dos, Dios también lo sabía. Ananías y Zafira, recuerda ese pasaje en Hechos que vendieron un terreno, se quedaron con una parte y lo demás lo llevaron a los apóstoles. Nadie lo supo más que Ananías y Zafira y Dios. Con esto quiero decir que el Señor sabe no solamente lo público, que lo podemos conocer, sino que también sabe lo privado, lo que hacemos a escondidas de otras personas, pero nunca a escondidas de Dios. Acompáñeme al Salmo 139. Mire cómo lo expresa aquí el salmista. Salmo 139. Y dice en el versículo 2, tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mis pensamientos. Mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua y tú, oh Señor, ya la sabes toda. Dios sabe tú sentar, tú levantar, tú acostar, y no es porque realmente sea algo tal vez trascendente, pero solamente es a manera de un ejemplo de que cosas tan tal vez rutinarias o insignificantes, Dios las conoce al detalle. Sabe a qué horas te vas a dormir hoy, cuántas vueltas vas a dar en la cama, en qué posición vas a amanecer, si vas a golpear a la persona que está junto ahí, si vas a roncar o no, todo lo sabe. No hay nada oculto para Él. Y no solamente sabe entonces lo público, no solamente sabe lo privado, sino sabe aún lo invisible. Yo les decía la semana pasada, Dios sabe lo que estás pensando, Dios sabe lo que estás viendo, Dios sabe en qué estás ocupando ahorita tu mente. Lo invisible, lo que puede resultar engañoso para nosotros, Dios sí lo conoce a la perfección. Aquí mismo lo acabamos de leer. Aún no está la palabra en mi boca y tú, oh Señor, ya la sabes toda. Como cuando Samuel fue a ungir al futuro rey de Israel en sustitución de Saúl, ¿verdad? Que le pasó Isaí a todos sus hijos y este ha de ser, está grandote, está fuerte, no, este no es. Y al final se quedó con el más insignificante, podríamos decirlo así, a los ojos de los hombres, David. Y el Señor le dice a Samuel, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Dios mira tu corazón, sabe tus pensamientos, tus emociones, tus intenciones, las conoce perfectamente. Y con esto paso a la tercera parte y última. Dios no nos malinterpreta. Dios no tiene una interpretación equivocada de ti y de mí. Nosotros sí. ¿Cuántos de aquí han sufrido porque los malinterpretan? ¿Puede levantar su mano? Si usted ha sufrido porque no entendieron lo que usted intentaba hacer o decir. ¿Y cómo se siente cuando dices que no me malinterpretaste? Es que no lo dije como tú lo percibiste, como tú lo entendiste. ¿Cuántos hemos sufrido por una interpretación equivocada? Bueno, Dios nunca te ha malinterpretado. Tal vez las personas sí, no te entienden. ¿Has escuchado eso? Es que tú no me entiendes. ¿O lo ha dicho? Nadie me entiende. ¿Sabes qué? Puede ser que tengas razón, nadie te va a entender. El único que sí te entiende perfectamente es Dios. Y te digo otra cosa, muy probablemente y con mucha frecuencia tal vez, Dios te entiende mejor que tú mismo, que tú misma. ¿No nos pasa eso? Ni yo me entiendo,
ni yo sé por qué estoy así, ni yo sé qué me pasa. Dios sí lo sabe. Pero el hecho de que Dios te entienda, porque puede decir, es que Dios conoce mi corazón y sabe que no era mi intención y sabe por qué hice estas cosas. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del pecado, Dios te entiende y sabe por qué lo hiciste. Pero ¿sabes otra cosa? Dios no va a pasar por alto tu pecado. Aunque te entiende, fuiste orillada, te empujaron, te obligaron, no tenías otra opción. Bueno, en tu parecer, te dejaste llevar por la situación, el momento, la ocasión, la tentación. Dios lo entiende, pero eso no te hace inocente de tus pecados. Nunca Dios te va a malinterpretar. De hecho, hay ocasiones en las cuales nosotros mismos nos automalinterpretamos. Y es la palabra dominguera de hoy. Automalinterpretamos. ¿Qué significa? Que yo interpreto equivocadamente mi propia persona. Que yo estoy equivocado en mi autopercepción. Y puedo pensar, puedo creer que estoy bien, y la gente también puede pensarlo tal vez, pero Dios sabe si en realidad estoy bien o estoy mal. El pecado engaña. El pecado te va a convencer a ti que no estás tan mal. No estuvo tan mal. Pero a los ojos de Dios puede ser que sí estemos absolutamente equivocados. Pero el pecado nos engaña y engaña a nuestro engañoso, engañador y engañado corazón. Y nos podemos autojustificar, es que tú, es que por esto, es que por aquello, pero los ojos de Dios tienen la interpretación correcta de ti y de mí, y a Él no lo podemos engañar. Un corazón autoengañado se endurece a la palabra de Dios y está tan convencido de que está bien, de que así debe ser agradable al Señor, de que es la forma correcta, y ese corazón se endurece a su palabra, a la exhortación, como dice Jeremías 6:10, no lo busque, pero dice, ¿a quién tengo que hablar y amonestar para que oigan? ¿Qué tiene que pasar, mi amado hermano, mi amada hermana, para que escuchemos la verdad de Dios acerca de nosotros mismos? Ya dejemos de tal vez juzgar sin antes autojuzgarnos conforme a la palabra de Dios y conforme al testimonio que el Espíritu Santo da a nuestro interior. Porque si nos autoengañamos, si nos autoconvencemos que estamos bien cuando estamos mal, nuestro corazón se va a endurecer, nuestros oídos se van a cerrar y ya no vamos a escuchar nada. Como Gabino Barrera, no escuchaba razones, andando en su juicio o en la borrachera. Nos volvemos duros porque ya no escuchamos por el autoengaño. Aquí en Jeremías 6:10 que le leía dice, sus oídos están sordos y no pueden oír. He aquí que la palabra del Señor les es una ofensa, les es insultante y no la desean. ¿Qué se puede hacer, amado hermano? Si aquí cada domingo procuramos exhortar con la palabra del Señor, todos, incluido yo, y si eso no lo atendemos, y si eso no lo escuchamos, y a nuestro parecer estamos bien, no estamos tan mal, pero a los ojos de Dios, si estamos equivocados, ¿qué se puede hacer? Pues seguir orando, seguir clamando al Señor. Padre, abre nuestros oídos, dame entendimiento, mira mi corazón, como decíamos hace un momento, y muestra mi corazón como tú lo ves, como en realidad es, no como yo creo que es, o como la gente me hace pensar que es, sino como tú realmente lo ves.
Y seguramente, mi amado hermano, mi amada hermana, nos vamos a llevar ahora sí que sorpresas. O tal vez algo que hemos querido negar y nos hemos resistido y nos hemos negado a, pero cuando alguien viene y te lo dice, oh, qué vergüenza. Es que yo estaba convencido que estaba bien. Pero si una persona viene con argumentos en la palabra, y a lo mejor no es una, sino son varias las que me lo dicen, tengo que entonces recapacitar si realmente soy yo el que está mal o todos están mal. Pero da por hecho que Dios nunca te va a malinterpretar. Si una persona se endurece y ya no escucha razón de las personas sabias y maduras que le exhortan, le dicen, oye, esto no está bien, esa actitud, esa forma, etcétera, etcétera, es equivocada, mira. Si no hace caso de eso, entonces la palabra del Señor dice que acumulamos ira para el justo juicio de Dios, Romanos 2:5. Va a tener que venir el Señor, ya te exhortó a través de los sermones cada domingo, de lo que se publica en la semana, de la palabra del Señor, del Espíritu Santo, del pastor, del hermano, y ni así quieres corregir tu vida. Romanos 2:5 dice, acumulan ira para el justo juicio de Dios. No viene más que la exhortación de parte de Dios para ver si así reaccionamos. ¿Quién sabe si eso va a ser suficiente? Dios lo sabe. Y nos da a lo mejor suavecito y sabe que a lo mejor nos tiene que dar más fuerte unas tantas veces hasta que recapacitemos y nos volvamos ahora sí al Señor en la forma correcta. Así es que atendamos la exhortación de la palabra, el Espíritu Santo que nos convence de pecado, el consejo de personas maduras espiritualmente hablando, y corrijámonos porque si no viene el justo juicio de Dios que sí lo sabe todo, que no nos malinterpreta y al cual no podemos engañar y no va a pasar por alto nuestras faltas. Ponte de pie y vamos a orar. Agradezco su paciencia por este tiempo porque sí tomó más tiempo del esperado. Concluimos la próxima semana con el favor de Dios este tema de la omnisciencia. Y quisiera terminar con dos aplicaciones prácticas del conocimiento infinito de Dios. Para el pecador, la omnisciencia tal vez sea el de los atributos que más odian de Dios. El saber que Dios atestigua todo, que no necesita el testimonio de nadie, sino que Él lo sabe por sí mismo, tal vez sea algo más de lo más incómodo para el que peca, si está consciente de que Dios lo está viendo y está observando no solamente lo que hace, lo que dice, sino aún lo que está pensando y lo que está meditando, lo que está en su corazón para hacer tal acto. Por eso algunos han dicho con toda sabiduría que si un atributo el pecador quisiera borrar de Dios sería la omnisciencia, el saberse observado, el saberse vigilado constantemente todo el tiempo es algo realmente incómodo. Oseas 7:2 dice al respecto el Señor, no consideran en su corazón que yo mantengo el recuerdo de toda su maldad. Lo leo nuevamente, Oseas 7:2. No consideran en su corazón que yo mantengo el recuerdo de toda su maldad. Eso en cuanto al pecador. Por otro lado, el justo, el justificado, el Hijo de Dios, el saber que el Señor sabe todo, debe traer descanso a nuestra alma. Él conoce tus necesidades, sabe tus carencias, sabe lo que has sufrido, sabe el maltrato que recibes, sabe todo lo que está pasando, no solamente en lo exterior, sino en lo interior. Y Él tiene pensamientos de bien
y no de mal. Dice el Salmo 103:14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda con el significado correcto, se acuerda de que somos polvo. Dios no te ignora, Dios te conoce, Dios sabe lo que estás pasando y sufriendo, sabe cuando las fuerzas te han faltado, sabe esas lágrimas que has derramado por desesperación al no ver la respuesta a tu oración, y Dios tiene un tiempo perfecto para tu vida. Él no va a pasar por alto tu sufrimiento y Él te va a consolar. Solamente espera en Él, porque Él lo sabe todo de ti. Y no desvíes tu corazón buscando una respuesta fuera de Dios a tu necesidad. Todo, dice la palabra del Señor, ayuda para bien a los que aman al Señor. Oremos. Amado Dios, tú conoces, Señor, como dice el salmista, nosotros también, así lo sabemos, nuestro sentar, nuestro acostar, nuestro levantar. Aún no está la palabra en nuestra boca y tú ya sabes lo que vamos a decir. Por eso, aún en la imperfección de nuestras oraciones, tu Espíritu Santo intercede por nosotros con palabras impronunciables. Y sabes, Señor, lo que hay en nuestro interior, no solamente lo que hacemos en público, no solamente lo que hacemos en privado, sino también, Señor, lo que motiva nuestras acciones y nuestras palabras. Nuestros pensamientos no te son ocultos. Tú lo sabes todo y no lo malinterpretas. Lo entiendes perfectamente, Señor. Y por eso te rogamos, Dios, que sigas, Señor, bendiciendo nuestra vida en la forma que tú consideras que es mejor para nosotros. Muchos de nosotros tal vez quisiéramos cambiar nuestras condiciones de vida, vivir otra vida diferente a la que vivimos. Pero si somos obedientes a ti, Señor, sabemos que las cosas serán conforme a tu voluntad, Padre. Pero si somos rebeldes a ti, nosotros mismos nos estamos acarreando el mal. Como le dijiste a Saulo, dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. No queremos lastimarnos más, Señor, ni lastimar a las personas por nuestras malas acciones, que aunque en apariencia puedan parecer buenas en lo externo, tú conoces, Señor, por qué lo hacemos. Y por eso te rogamos, Dios, que no nos pagues conforme a nuestra maldad, sino conforme a tu misericordia y tu gracia, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes que no hay donde podamos escondernos de ti, ni alejarnos de ti, Señor, para que todo lo que hagamos, Señor, sea conforme a tu palabra y sea agradable. Aún las meditaciones de nuestro corazón, las palabras de nuestra boca, nuestros pensamientos, nuestras emociones y motivaciones, Señor, te honren y te glorifiquen, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Sus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. todo lo sabes. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida, Lleva mi vida a una
que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí. cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dile, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Señor, porque tu mirada está puesta en nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Que el saber que tú lo sabes, Dios, nos busca paz, descanso, Señor, en tu buena voluntad. Y le sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar.